Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico a los 45 años. Yo, Marina, siempre me consideré una mujer fuerte e independiente. Había criado sola a mi hija Camila, fruto de una relación fugaz de juventud, y me sentía orgullosa de haberlo logrado sin la ayuda de nadie. El padre de Camila nos abandonó poco después de su nacimiento, dejándome con una bebé y un corazón roto. Pero eso no me detuvo. Trabajé duro como contable, sacrificando noches y fines de semana para darle a mi hija todo lo que necesitaba. Cuando Camila se fue a la universidad, sentí un vacío enorme en mi vida. Fue entonces cuando conocí a Ricardo, un compañero de trabajo que parecía ser todo lo que siempre había deseado en un hombre. Atento, cariñoso y aparentemente comprometido. Nos casamos después de un breve noviazgo, convencida de que finalmente había encontrado la felicidad que merecía. Sin embargo, la realidad no tardó en golpearme. Ricardo siempre estaba ausente, inmerso en su trabajo y en constantes viajes de negocios. Nuestro matrimonio se convirtió en una rutina vacía, donde los momentos de intimidad y conexión eran cada vez más escasos. Me sentía sola, incluso más que cuando era madre soltera. En medio de mi desencanto matrimonial, recibí una noticia que iluminó mi vida. Camila se había comprometido con André, un joven empresario que parecía adorarla. Al principio, debo admitir que desconfié. Como madre, siempre he sido protectora con mi hija y temía que alguien pudiera lastimarla como me habían lastimado a mí. Pero con el tiempo, André se ganó mi confianza y llegué a considerarlo como el hijo que nunca tuve. El día de la boda de Camila y André fue uno de los más felices de mi vida. Ver a mi hija radiante, caminando hacia el altar, me llenó de una alegría indescriptible. Sin embargo, hubo algo que me desconcertó ese día. André, quien siempre había sido amable y respetuoso conmigo, se comportó de una manera extraña. Hubo momentos en los que sentí su mirada fija en mí, una mirada que no supe interpretar y que me hizo sentir incómoda. Traté de no darle importancia, atribuyéndolo a los nervios del gran día. Poco después de la boda, mi vida dio otro giro inesperado. Mi primo Lucas, a quien no veía desde hacía años, regresó a la ciudad. Lucas siempre había sido como un hermano para mí, durante nuestra juventud, y su regreso trajo consigo una oleada de recuerdos y emociones que creía olvidadas. Lucas se convirtió en mi confidente, en el amigo que tanto necesitaba en ese momento de mi vida. Le conté sobre mis problemas con Ricardo, sobre la soledad que sentía a pesar de estar casada. Él me escuchaba con atención, ofreciéndome su apoyo incondicional. Fue Lucas quien me ayudó a descubrir la verdad sobre Ricardo. Una tarde, mientras tomábamos café en un pequeño restaurante del centro, Lucas me mostró unas fotos que había tomado por casualidad. En ellas se veía a Ricardo, mi esposo, besando apasionadamente a una mujer joven en un hotel de la ciudad. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Todas las sospechas que había tratado de ignorar durante meses se confirmaron en ese instante. Con el corazón destrozado pero decidida a no ser más una víctima, confronté a Ricardo esa misma noche. Él intentó negarlo al principio, pero ante la evidencia terminó confesando su infidelidad. Me dijo que llevaba meses manteniendo una relación con su joven asistente, que se sentía solo y que yo no le prestaba la atención que necesitaba. Sus excusas solo aumentaron mi dolor y mi ira. Sin dudarlo, le pedí el divorcio. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. El proceso de divorcio fue agotador, tanto emocional como financieramente. Ricardo trató de quedarse con gran parte de nuestros bienes comunes, argumentando que él había sido el principal sostén económico del hogar. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Luché con uñas y dientes por lo que me correspondía, respaldada por el apoyo incondicional de Camila y Lucas. Finalmente, logré quedarme con la casa que habíamos comprado juntos, aunque tuve que pagar a Ricardo una compensación considerable. Decidí que era el momento de empezar de nuevo, de crear un espacio que fuera completamente mío. Comencé a planear una reforma integral de la casa, algo que me mantuviera ocupada y me ayudara a sanar. Lucas, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a encargarse de pintar la casa.
Acepté su oferta, agradecida por tener a alguien en quien confiar en esos momentos difíciles. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El día que Lucas vino a pintar, el ambiente estaba cargado de una extraña tensión. Mientras lo observaba trabajar, no pude evitar fijarme en su físico atlético. Los años le habían sentado bien a mi primo, y me sorprendí a mí misma admirando la forma en que sus músculos se tensaban con cada movimiento del rodillo. En un momento dado fui a llevarle una brocha que necesitaba. Nuestras manos se rozaron al entregársela y sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Nuestras miradas se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nos acercamos lentamente, nuestros labios a punto de tocarse. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el hechizo. Di un salto hacia atrás, sorprendida y avergonzada por lo que estuvo a punto de suceder. Lucas pareció igualmente desconcertado. Fui a abrir la puerta, agradecida por la interrupción, pero al mismo tiempo sintiendo una punzada de decepción. Era mi vecina, que venía a pedirme prestado un poco de azúcar. Nunca me alegré tanto de ver a esa mujer entrometida. Mientras buscaba el azúcar en la cocina, traté de calmar mi corazón acelerado y poner en orden mis pensamientos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Realmente estuve a punto de besar a mi primo? Cuando regresé a la sala, Lucas había retomado su trabajo de pintura, actuando como si nada hubiera ocurrido. Pasamos el resto de la tarde en un silencio incómodo, intercambiando solo las palabras necesarias. Cuando terminó de pintar, se despidió rápidamente, evitando mi mirada. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de revivir ese momento de tensión con Lucas. Me sentía confundida y culpable. ¿Cómo podía sentir algo así por mi propio primo? ¿Acaso estaba tan desesperada por afecto que confundía la gratitud con atracción? Pasaron varios días sin que tuviera noticias de Lucas. Parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte lo echaba de menos. Había sido mi apoyo durante los momentos más difíciles del divorcio, y su ausencia dejaba un vacío en mi vida. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré a Lucas esperándome en la puerta de mi casa. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Se veía nervioso, algo poco común en él. «Marina, tenemos que hablar», me dijo con voz seria. Lo invité a pasar, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Lucas tomó aire profundamente antes de hablar. «Marina, no puedo seguir ocultando esto. Sé que está mal. Sé que probablemente me odiarás por esto, pero siempre he sentido algo por ti. Desde que éramos jóvenes, nunca dije nada porque sabía que estaba mal, porque eres mi prima. Pero estos meses, estando tan cerca de ti, ayudándote, esos sentimientos han vuelto con más fuerza que nunca. Sus palabras me golpearon como un tsunami. No sabía qué decir, qué pensar. Una parte de mí quería gritarle que estaba loco, que éramos familia, que esto no podía ser. Pero otra parte, una que me asustaba, se sentía aliviada, incluso feliz de escuchar esas palabras. «Lucas, yo no sé qué decir. Esto está mal, lo sabes, ¿verdad? Somos primos, tenemos una historia familiar. No podemos». Mi voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Lucas asintió, con una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. «Lo sé, Marina, créeme que lo sé. He luchado contra estos sentimientos durante años, pero no puedo seguir negándolos. Entiendo si quieres que me vaya, si no quieres volver a verme. Solo necesitaba que lo supieras». Se levantó, dispuesto a marcharse. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Sin pensarlo lo tomé del brazo impidiendo que se fuera. «Espera», le dije, con la voz temblorosa. «Yo también he sentido algo. Ese día, cuando estabas pintando, no sé qué es esto, Lucas. Me asusta, pero no quiero que te vayas». Nos miramos en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Finalmente, Lucas habló. «¿Qué hacemos ahora, Marina?» «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que necesito tiempo para pensar». «Esto es demasiado». Lucas asintió, comprensivo.
Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Después de que Lucas se fue, me sumergí en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Cómo podía sentir algo así por mi primo? ¿Qué pensaría Camila si lo supiera? ¿Y el resto de la familia? La culpa y la vergüenza se mezclaban con una emoción que no me atrevía a nombrar. Decidí que necesitaba tiempo a solas para aclarar mis ideas. Le envié un mensaje a Lucas diciéndole que necesitaba espacio y que no nos viéramos por un tiempo. Él respondió con un simple «Entiendo, estaré aquí cuando me necesites». Las siguientes semanas fueron un infierno emocional. Intenté sumergirme en el trabajo, en la reforma de la casa, en cualquier cosa que me distrajera de mis pensamientos sobre Lucas, pero era inútil. Su recuerdo me perseguía en cada momento de vigilia y mis sueños estaban plagados de escenarios en los que cedíamos a nuestros sentimientos. Una noche, después de semanas de lucha interna, decidí que necesitaba salir y despejarme. Fui a un bar cercano, decidida a ahogar mis penas en alcohol. Bebí más de lo que debería, tratando de silenciar la voz en mi cabeza que no dejaba de pensar en Lucas. No sé cómo llegué a casa esa noche. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, con un dolor de cabeza punzante y una sensación de náusea. Mientras luchaba por levantarme, escuché el timbre de la puerta. Con paso tambaleante, fui a abrir. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Lucas al otro lado. «Marina, ¿estás bien? Me llamaste anoche. No sonabas bien. Vine a ver cómo estabas», dijo, con preocupación en su voz. No recordaba haberlo llamado, pero no me sorprendió. En el fondo, sabía que era a él a quien quería ver, incluso en mi estado de ebriedad. Lo invité a pasar, consciente de mi aspecto desaliñado y mi aliento a alcohol. Lucas entró cerrando la puerta tras de sí. Nos quedamos de pie en el pasillo, mirándonos en silencio. La tensión entre nosotros era insoportable. Y entonces, sin saber quién dio el primer paso, nos besamos. Fue un beso desesperado, lleno de pasión contenida y deseo reprimido. Mis manos se enredaron en su cabello, mientras las suyas recorrían mi espalda. Toda la confusión, toda la culpa, todo desapareció en ese momento. Solo existíamos Lucas y yo, y el fuego que ardía entre nosotros. Nos separamos jadeando, nuestras frentes aún unidas. «Esto está mal», susurré, aunque mi cuerpo gritaba lo contrario. «Lo sé», respondió Lucas, su voz ronca de deseo. «Pero se siente tan bien». Y tenía razón, se sentía bien. Se sentía correcto, a pesar de que mi mente me gritaba que era un error. Esa mañana, Lucas y yo cruzamos una línea que no podíamos deshacer. Hicimos el amor con una pasión que nunca antes había experimentado. Fue como si toda una vida de deseo reprimido se liberara de golpe. Cada caricia, cada beso, cada suspiro estaba cargado de una intensidad abrumadora. Después, tumbados en la cama, la realidad comenzó a asentarse. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cómo afectaría esto a nuestra familia, a nuestras vidas? ¿Te arrepientes?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Pensé en mentir, en decir que sí, que había sido un error, pero no pude. «No», respondí honestamente, y eso me asusta más que cualquier otra cosa. Lucas me abrazó con fuerza. «Yo tampoco me arrepiento, Marina. Sé que esto es complicado, que hay mucho en juego, pero lo que siento por ti es real. No es solo deseo o lujuria. Te amo. Te he amado durante años». Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo también lo amaba, me di cuenta. No era solo la atracción física o la gratitud por su apoyo. Era un amor profundo, complejo, que había estado creciendo silenciosamente durante años. «Yo también te amo, Lucas», admití finalmente, sintiendo como si un peso se levantara de mis hombros. «¿Pero qué vamos a hacer? Esto no es normal. ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá Camila?» Lucas suspiró. «No lo sé, Marina. No tengo todas las respuestas, pero sé que lo que siento por ti es lo más real que he sentido en mi vida». «Camila, por favor, deixe-me explicar», pedi, aproximando-me dela, mas ela recuou como se minha proximidade lhe causasse dor física. «Não se aproxime»,
disse ela com a voz trêmula. Não quero ouvir nada do que você tem a dizer, nenhum de vocês. Com isso, ela se virou e saiu correndo da casa. No quiero renunciar a eso, no puedo. Nos quedamos en silencio, abrazados, dejando que la realidad de nuestra situación se asentara. Sabíamos que nos enfrentábamos a un camino difícil, lleno de obstáculos y juicios. André, finalmente reagindo, seguiu-a, gritando seu nome. Fiquei ali no jardim sentindo como se o mundo tivesse acabado. Minha filha, minha preciosa Camila, achava que eu a havia traído da pior maneira possível. O pior de tudo é que, embora ela não tivesse feito nada com André, estava envolvida em um relacionamento que poderia machucá-la tanto quanto, se não mais. Naquela noite, depois que Camila e André foram embora, ela se recusava a falar comigo e eu mal conseguia convencê-la a não dirigir em seu estado emocional. Eu desabei. Chorei como não chorava há anos, sentindo o peso da culpa, do medo y da confusión. Pero en ese momento, abrazados en la cama, sentí que podríamos superar cualquier cosa juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de éxtasis y ansiedad. Por un lado, estaba la alegría de estar con Lucas, de poder expresar libremente los sentimientos que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Por otro, estaba el miedo constante a ser descubiertos, a enfrentar las consecuencias de nuestra relación. Decidimos mantener todo en secreto por el momento. No estábamos listos para enfrentar al mundo, para explicar algo que ni siquiera nosotros entendíamos completamente. Nos veíamos a escondidas, inventando excusas para pasar tiempo juntos. Cada momento robado era precioso, cada beso clandestino una aventura. Sin embargo, vivir en secreto empezó a pasar factura. Me sentía culpable cada vez que hablaba con Camila por teléfono, sabiendo que le ocultaba algo tan importante. Lucas también sufría, dividido entre su amor por mí y su lealtad a la familia. Una tarde, mientras estábamos en mi casa, escuchamos el sonido de un coche estacionando frente a la entrada. Miré por la ventana y mi corazón se detuvo. Era Camila. Había venido de sorpresa a visitarme. «¡Es Camila!», susurré a Lucas, presa del pánico. «Tienes que irte». Lucas asintió, recogiendo rápidamente sus cosas. Salió por la puerta trasera justo cuando Camila tocaba el timbre. Me tomé un momento para calmarme antes de abrir la puerta, rezando para que mi hija no notara nada extraño. «¡Mamá!», exclamó Camila, abrazándome efusivamente. «Sorpresa, André y yo decidimos venir a visitarte este fin de semana». Mi corazón se aceleró aún más al ver a André salir del coche. Desde la boda, no había podido olvidar su comportamiento extraño hacia mí. Ahora, con la culpa de mi relación con Lucas pesando sobre mis hombros, me sentía aún más incómoda en su presencia. Los invité a pasar tratando de actuar con normalidad. Mientras Camila parloteaba sobre su vida de recién casada, no pude evitar notar cómo André me miraba. Había algo en sus ojos, una intensidad que me ponía nerviosa. Esa noche, después de que Camila y André se fueran a dormir a la habitación de invitados, recibí un mensaje de Lucas. «¿Todo bien? ¿Se han ido ya?». Le respondí que se quedarían el fin de semana. Su respuesta fue inmediata. «Te extraño. Decidimos terminar nosso relacionamento. Foi de partir o coração, cheio de lágrimas e promessas de um amor que nunca poderia existir. Mas sabíamos que era a coisa certa a fazer. Os dias que se seguiram foram um inferno. Camila se recusava a falar comigo, convencida de que eu havia traído sua confiança com André. Tentei explicar a verdade, que nada havia acontecido entre nós, mas ela não quis ouvir. Esto es cada vez más difícil». Suspiré sintiendo el peso de nuestra situación. Yo también lo extrañaba, y la presencia de Camila y André solo hacía más evidente lo complicado de nuestra relación. El fin de semana transcurrió lentamente. Cada momento con Camila estaba teñido de culpa. Quería contarle la verdad, pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo reaccionaría al saber que su madre estaba en una relación con su tío? El domingo por la tarde, cuando Camila y André se preparaban para irse, ocurrió algo que cambiaría todo. André me pidió hablar en privado. Intrigada y un poco aprensiva, lo seguí al jardín trasero. «Marina», comenzó, su voz tensa, «hay algo que necesito decirte».
Mi corazón se aceleró. ¿Acaso sospechaba algo sobre Lucas y yo? Te he observado este fin de semana, continuó, y no puedo seguir callando esto. Desde la boda no he podido dejar de pensar en ti. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. André, ¿qué estás diciendo? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Estoy enamorado de ti, Marina, soltó de golpe. Sé que está mal, que estoy casado con tu hija, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que me atrae irresistiblemente. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía estar pasando esto? Mi yerno, el marido de mi hija, declarándome su amor. Era una pesadilla. André, esto es una locura, dije, tratando de mantener la calma. Estás casado con mi hija. Yo soy tu suegra. Esto no puede ser. Lo sé, respondió pasándose una mano por el pelo con frustración. Pero no puedo controlar lo que siento. He intentado olvidarte, concentrarme en Camila, pero no puedo. Cada vez que te veo, cada vez que pienso en ti... ¡Basta!, lo interrumpí. Esto tiene que terminar aquí y ahora. Amas a Camila, te casaste con ella. Lo que sea que creas sentir por mí, tienes que olvidarlo. André dio un paso hacia mí, sus ojos suplicantes. Pero ¿y si no puedo? ¿Y si lo que siento por ti es más fuerte? En ese momento escuchamos un ruido. Nos giramos para ver a Camila de pie en la puerta trasera, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de absoluta traición en su rostro. ¿Mamá? ¿André? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. El mundo pareció detenerse. Mi hija nos había escuchado, había presenciado la declaración de amor de su marido a su propia madre. En ese momento sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Camila, cariño, no es lo que parece, comencé a decir, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. Andrés se quedó paralizado, incapaz de hablar. Camila nos miró a ambos, el dolor y la confusión evidentes en su rostro. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, gritó finalmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi propio marido y mi madre. Llamé a Lucas necesitando desesperadamente su apoyo. Cuando llegó y me vio en ese estado, me abrazó sin hacer preguntas. Le conté todo entre sollozos, la declaración de André, la reacción de Camila, el desastre en que se había convertido todo. Oh, Marina, suspiró Lucas acariciando mi cabello. Lo siento tanto. Esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer, Lucas?, pregunté, mi voz ahogada contra su pecho. Camila cree que tengo algo con André. Si descubre lo nuestro, la perderé para siempre. Lucas guardó silencio por un momento y pude sentir la tensión en su cuerpo. Finalmente, habló. Tal vez deberíamos terminar con esto, Marina. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Qué? No, Lucas, no puedes estar hablando en serio. Piénsalo, Marina, dijo, su voz cargada de dolor. Mira lo que ha pasado hoy, y eso es solo el comienzo. Si seguimos con esto, solo causaremos más dolor. A Camila, a toda la familia. Sabía que tenía razón, pero la idea de perderlo me aterrorizaba. Pero te amo, susurré, y yo te amo a ti, respondió, besando mi frente. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces tenemos que hacer lo correcto, aunque nos duela. Esa noche, Lucas y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. André, por su parte, había confesado todo a Camila. Le había dicho sobre sus sentimientos hacia mí, pero también le aseguró que yo lo había rechazado categóricamente. Esto ayudó un poco a suavizar la situación con Camila, pero el daño ya estaba hecho. Me sentía completamente sola. Había perdido a mi hija, al hombre que amaba, y mi familia estaba en caos. Pasé noches enteras llorando, preguntándome cómo había llegado a este punto. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. Decidí mudarme, dejar atrás la ciudad que había sido testigo de tanto dolor y confusión. Le escribí una larga carta a Camila, explicándole todo. Le conté sobre mi soledad después de su partida, sobre cómo Ricardo me había engañado, sobre el apoyo que Lucas me había brindado.
Le hablé de los sentimientos que habían surgido entre Lucas y yo, pero también de nuestra decisión de no actuar sobre ellos por el bien de la familia. Le aseguré que nunca, jamás, habría correspondido a los sentimientos de André y que lamentaba profundamente el dolor que toda esta situación le había causado. Terminé la carta diciéndole que me iba, que necesitaba tiempo y espacio para sanar, y que esperaba que algún día pudiera perdonarme y entenderme. El día de mi partida llegó más pronto de lo que esperaba. Mientras cargaba las últimas cajas en el coche, vi a Lucas acercarse. Mi corazón dio un vuelco al verlo. ¿Te vas?, preguntó, aunque era evidente la respuesta. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. ¿A dónde irás?, inquirió, su voz cargada de emoción contenida. Aún no lo sé, respondí honestamente. Solo sé que necesito irme, empezar de nuevo. Lucas asintió, comprendiendo. Nos quedamos en silencio por un momento, las palabras no dichas flotando entre nosotros. Finalmente, Lucas habló. Te amo, Marina. Siempre te amaré. Pero entiendo por qué tienes que irte. Espero que encuentres la paz que buscas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Yo también te amo, Lucas. Siempre serás una parte importante de mi vida. Nos abrazamos una última vez, un abrazo que contenía todo el amor, el dolor y la despedida que no podíamos expresar con palabras. Mientras me alejaba en el coche, mirando por el espejo retrovisor cómo Lucas se hacía cada vez más pequeño, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Dejaba atrás una vida llena de complicaciones, traiciones y amor prohibido, pero también me dirigía hacia un futuro desconocido, lleno de posibilidades. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si algún día Camila me perdonaría, si algún día podría superar mis sentimientos por Lucas, pero sabía que esta era la decisión correcta. Era el momento de sanar, de redescubrirme a mí misma. Mientras conducía hacia mi nuevo destino, pensé en todo lo que había vivido: el amor, la traición, la pasión, el dolor. Todo ello me había llevado a este momento. Y aunque el camino había sido difícil, me había hecho más fuerte. Miré hacia adelante, hacia la carretera que se extendía frente a mí. No sabía dónde terminaría, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el camino correcto. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida y estaba lista para escribirlo. Mi historia de amor prohibido, de traiciones y de redención había llegado a su fin, pero mi historia, la verdadera historia de Marina, apenas estaba comenzando.